Vamos a ver en este último vídeo del tema de sombras, a modo de ejemplo, vamos a trazar la sombra de una escalera. Tenemos esta escalera dibujada como un modelo alámbrico y vamos a ir viendo las muchas simplificaciones que se pueden realizar para llevar a cabo su sombra. Vamos a empezar, en primer lugar, viendo un poco cómo es la separatriz o las separatrices que tiene esta escalera. Aquí tiene una primera separatriz correspondiente al peto. Entonces vamos a empezar a hacer la sombra por esa separatriz. Luego tenemos una segunda separatriz que sería esta. Bien, empecemos por la sombra del peto. Entonces la sombra del peto comienza con la sombra de esta vertical que tenemos aquí. Pues bien, yo simplemente me cojo la dirección de mis rayos de luz y me las llevo, como ya sabemos, por el extremo superior de la vertical y por su extremo inferior llevo la proyección. Hago el empalme entre estas dos líneas y aquí tengo ya una primera línea de sombra. A partir de aquí tenemos la sombra de esta línea inclinada. La sombra de esta línea inclinada tenemos ya donde empieza, que es en este punto, pues vamos a ver dónde termina. Entonces vamos a determinar la sombra de este segundo punto y para ello pues tendremos que proyectar este punto sobre la altura de este plano horizontal, que es sobre el que estamos nosotros trabajando. Es decir, que yo voy a hacer pues una línea de referencia que venga en dirección vertical y que baje hasta este nivel, el nivel del primer escalón. Voy a empalmar estas dos líneas. Bien, y ya puedo llevar mis copias de la dirección de los rayos de luz sobre este punto y de su proyección del L1 sobre la proyección de este punto sobre este nivel de este escalón. Y aquí ya tenemos lo que sería la sombra de este punto de aquí que se encuentra aquí a la altura del primer peldaño. Por tanto, la sombra de este remate del peto debe de venir desde este punto hasta este. Es decir, que vamos a hacer una línea que venga de aquí a aquí. Vamos a ponerla en magenta. Bien, esta línea, sin embargo, pues se queda donde termina el escalón. Es decir, se queda aquí y a partir de aquí empieza a subir por este escalón. Es decir, que podemos dejarla simplemente hasta aquí. Bueno, ¿cómo sube por este escalón? Entonces aquí tenemos una manera de hacer esto, que es la siguiente. Yo estoy encontrando la sombra de esta línea inclinada sobre este plano vertical. Entonces lo que voy a ver es dónde corta esta línea inclinada, dónde corta o dónde cortaría al plano vertical. Si yo este plano vertical, la tabica de este peldaño, la prolongo hacia arriba, me encuentro con que esta línea cortaría al plano vertical en este punto. Bien, si corta en este punto quiere decir que la sombra que arroja esta línea sobre el plano vertical termina en este punto, termina donde corta al plano vertical. Esto quiere decir que la sombra sobre esta vertical debe de ir desde este punto que ya conocíamos hasta este punto. Bien, de esta sombra, que vamos a poner también en magenta, yo me quedo con lo que corresponde a la tabica, es decir, hasta este punto. Me la llevo para acá. Bien, y ya tenemos avanzado mucho porque ahora los siguientes peldaños pues van siendo planos paralelos a estas sombras que hemos encontrado. Es decir, a continuación tendríamos la sombra que arroja todavía la línea inclinada sobre este segundo peldaño. Ahora bien, una misma línea arroja sombras paralelas sobre planos paralelos.
con lo cual pues yo simplemente me cojo la sombra que arrojaba sobre este peldaño y la subo a este otro peldaño y prolongo toda la huella del peldaño. Una vez que llego a la siguiente contrahuella, pues vuelvo a hacer lo mismo, es decir, que es la misma línea todavía arrojando sombra de nuevo sobre un plano vertical, con lo cual esa sombra debe de ser paralela a la que arrojaba sobre este plano vertical. Copio, por tanto, esta línea que teníamos aquí y me la llevo a este extremo de por donde íbamos. Bueno, y ya estoy en el peldaño superior. En el peldaño superior vuelve a pasar lo mismo. Estamos todavía con la sombra que arroja la línea inclinada y sobre un plano horizontal. Por tanto, debe de ser paralelo a la sombra que arrojaba sobre los planos horizontales anteriores. Copiamos, por tanto, esta sombra, la llevamos aquí. Y aquí nos encontramos con que el rayo de luz que pasa por el extremo de la arista del peto, este rayo de luz, corta aquí a esta sombra. Es decir, que aquí es donde termina la sombra que arroja esta línea inclinada. Yo aquí hago este empalme y aquí tengo que termina la sombra arrojada por la línea inclinada. Y ahora viene a continuación pues una línea horizontal, es una línea horizontal arrojando sombra sobre un plano horizontal, con lo cual esa sombra es simplemente paralela a la propia línea horizontal, la copio ahí, bien, y la dejo hasta aquí, y la ponemos también de color magenta. Y aquí tendríamos la sombra que se arroja sobre los peldaños y sobre esta meseta. Ya a partir de aquí la sombra que acaba de arrojar esta línea horizontal va a caer sobre el suelo. Bien, vamos a continuación a ir viendo la sombra que arroja la segunda separatriz. Esta segunda separatriz pues podemos empezar de nuevo con esta vertical, es decir que voy a copiar la dirección de los rayos de luz desde ahí hasta aquí, la proyección desde aquí hasta aquí, empalmo, y aquí tenemos la sombra de la primera tabica. Ponemos en magenta. A continuación viene la sombra de una recta horizontal y que por tanto sobre el plano horizontal pues debe de ser paralela. La copio, por tanto, la copio aquí. A continuación viene de nuevo la sombra de una vertical de la siguiente tabica que, al ser paralela a la primera, debe de arrojar una sombra similar. Entonces yo simplemente copio la sombra de la primera tabica y me la llevo para acá. Y vuelvo a repetir la sombra ahora de la segunda huella y vuelvo a repetir la sombra de la tercera tabica. Y vuelvo a repetir la sombra de las huellas. En este caso ya estamos en la sombra de la meseta. Bien, vamos a poner estas líneas en magenta. Podemos verificar si yo hago una copia del rayo de luz, me lo llevo para acá, veremos que este rayo de luz pasa efectivamente por este punto, con lo cual la sombra que vamos haciendo parece que está correctamente hecha. Bien, vemos que esta sombra pues va correcta. Bien, ¿hasta dónde llega la sombra de la meseta? Pues llega hasta este punto de aquí. Hasta este punto de aquí, pues yo simplemente puedo pasar por aquí un rayo de luz. La sombra de la meseta debe de ser de la longitud de la meseta, es decir, que nosotros podríamos haber cogido simplemente y haber copiado la línea de la meseta, haberla copiado aquí. Puedo copiar, si no, también el rayo de luz. Me lo llevo para acá y hacemos un empalme y ya tenemos la sombra que arroja
la meseta hasta acá. Luego continúa lo que es la separatriz, da la vuelta por aquí y viene para acá. Entonces, pues como es una línea horizontal esta, pues su sombra pues debe de ser paralela a ella, es decir, que yo copio esta línea, la copio aquí, la pongo también en magenta. Y ya me queda únicamente la sombra que arrojaba el peto, que arroja un poco de sombra por aquí. ¿Cómo es esta sombra? Esta sombra debe determinar, esta separatriz va siendo esta línea, luego esta y luego esta. Voy a empezar por la última, voy a empezar por aquí, es una recta vertical, con lo cual pues la sombra que arroja pues es paralela a las otras verticales, es decir, que yo copio pues la sombra, por ejemplo, esta vertical, la copio aquí. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues bueno, pues paso un rayo de luz por la parte superior del peto y hago un empalme. Aquí tenemos la sombra de esta vertical. Ahora viene la sombra de esta horizontal sobre el plano horizontal del suelo. Debe de ser paralela y de la misma magnitud la sombra que la recta, con lo cual pues la copio esta recta aquí abajo. Bien, y luego tendríamos como separatriz esta recta. Aquí ojo, es decir que ahora mismo la sombra no vuelve a venir para acá, es decir, la separatriz no es esta, la separatriz realmente es esta, la que está separando la cara en luz, que es la cara superior del peto, de este paramento que está en sombra. Por tanto, la separatriz continúa por aquí, esto es una recta horizontal, con lo cual la sombra que arroja es sobre el suelo, pues es horizontal. Me basta con copiarla de nuevo, esta la copiamos aquí. Bien, ponemos estas dos líneas en magenta y hacemos este último empalme. Bien, y aquí podemos verificar, aquí tenemos la sombra de esta arista del peto que iba por aquí arriba, por la meseta, y continúa por aquí abajo, por el suelo. Estos dos puntos se encuentran en una relación de contraproyección, es decir, que si yo ahora me llevo un rayo de luz, me lo llevo aquí, veo que este rayo de luz pasó rasante por acá, viene de un punto de esta arista, pasa por aquí rasante, este trozo de la recta arroja sombra arriba en la meseta y a partir de aquí para acá arroja sombra abajo en el suelo. Bueno, y aquí tenemos la sombra buscada de esta escalera.